Buenas tardes, vamos a iniciar con la cuarta de las pláticas de estos ejercicios espirituales que estamos realizando y vamos a confiar nuestra oración, nuestro accionar a la presencia fecunda del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y seremos creados. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con los dones del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de Lourdes, glorioso Patriarca San José, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, si la trajeron, esta hermosa parábola del Padre Misericordioso, la parábola del Hijo Pródigo. Lucas 15, del 11 en adelante. Lucas 15, del 11 en adelante. En casa también buscamos la Biblia, si la tenemos. Recordemos debajo del video poner desde dónde nos están mirando. Algunos los están haciendo en directo y otros los miran después por la diferencia horaria con Argentina. Nos colocan desde donde están contemplando, realizando este ejercicio espiritual de retiro de sanación interior. Lucas capítulo 15, versículos del 11 en adelante, para que seguir con la lectura. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Se había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo:
Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Habían escuchado alguna vez el texto? Sí, ustedes lo habían conocido, el Hijo Pródigo o el Padre Misericordioso. Los dos hijos de esta parábola tienen trayectos diferentes, pero tienen en común que no conocen verdaderamente al Padre, ni el que se va, ni el que estuvo siempre. Los dos han perdido el camino a su corazón. Se va haciendo difícil, me han contado ustedes en los pasillos, a lo mejor seguir con esto, con los ejercicios, porque son muy profundos, no son como los ejercicios espirituales en la vida cotidiana, no son como los otros retiros que hicimos, sino que esto lleva más adentro, a calar más hondo, ¿no? Y es un camino al corazón, es lo que estamos haciendo, un camino para evangelizar lo profundo del corazón. Bueno, uno olvidó ese camino y el otro lo endureció, de los dos hijos. Los dos han perdido su fuente, no están irrigados por el amor, uno con el desorden y otro con el exceso de orden, ¿no? Hoy veíamos a Marta y a María, más o menos igual. Caín y Abel, más o menos igual. El fracaso del menor, su regreso imprevisto, sacudirán a los dos. Uno a través del desamparo, el agotamiento y la humillación, y el otro a través de la rebelión, la explosión de cólera retenida desde hacía mucho tiempo, ¿no? Las que son mamás sabrán esto de cuando un hijo le recrimina que le dio más a uno que a otro. Así que eso como para corazonarlo bien a esto, ¿no? El hijo menor, bueno, piensa resolver sus problemas marchándose lejos de su corazón profundo, lejos del mismo, esta famosa tierra lejana. Se va también lejos de la fuente, que es Dios. Por eso vivirá el hambre interior y exterior. El hambre de la panza, cuando rezamos en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día, es el pan de la mesa y el pan de la panza. El pan de la panza es el del corazón, ¿no? Entonces yo le había dado esta imagen, se ve sí, esta imagen, la de la célula, porque el gran, creo que descubrimiento que tenemos que hacer acá como gracia de este retiro es descubrir que Dios no está arriba de la nube, no en el cosmos sideral, allá arriba como nos dijeron de chiquititos, sino que Dios es la fuente que nos habita en lo más profundo de nuestros corazones. Es un Dios que nos habita y que nos trasciende, que está dentro nuestro y que está también arriba del cosmos, pero no es un Dios que vive en el cielo en un castillo de nubes, arriba acá de las nubes que está lloviendo acá en Córdoba, ¿no? Creo que ese es el gran secreto. Y volver a la fuente es descubrir ese nucleolo que dibujábamos, ¿no? en esta comparación, esta metáfora de la célula. Que de ahí es donde tiene que brotar la vida. Y es ahí donde tienen cerrada su vida estas dos personas, el hijo mayor y el hijo menor. Este trayecto nos envía a la noche del exilio. ¿Cuántas partes de nuestro ser han estado o están todavía aún en el exilio, separadas de nuestro corazón profundo, de la fuente de la vida, dejadas sin cultivar? ¿No? Cuando charlando con alguno de ustedes, no, yo no tuve ningún problema, con mi padre todo bien, con mi mujer todo bien, con mi marido todo bien, con los chicos no tuve problema, está todo bien, todo bien. No es que tiene que estar todo mal, pero todo bien, ahí se está tapando algo. No funciona todo bien. Tu matrimonio espectacular. Yo cuando voy a visitar a los enfermos terapia intensiva, claro, Pilar no tiene, el pueblo donde estoy, le comentó a la gente, no tiene internación. Tenemos un hospital grande, pero no hay una terapia intensiva en el pueblo. Pero cuando está en Recreo tampoco teníamos terapia intensiva, porque teníamos un hospital que no tenía internación. Entonces yo viajaba a Santa Fe para atender. Y las veces que entré en la terapia, por ejemplo, del hospital Cuyen, y el monitor dice, la persona ya crespó. En cambio, si la persona está viva, el monitor hace pip, pip, pip. Entonces la vida es así,
No es que somos ciclotímicos de pip, pip, para arriba y para abajo. Bueno, algunos sí. Pero si eso significa que está vivo, si está todo bien, todo impecable, no pasa nada, está muerto. Eso no tiene vida. No es real. Esa paz que funciona, eso no es real. Y si te la estás comiendo, sabes que te vas a empachar, porque eso no es real. Hay algo que no estás viendo, ¿no? Entonces, exige un regreso del exilio. La conversión del menor solo puede vivirse en el regreso de ese exilio, el regreso al centro, porque él se fue a un lugar lejano que es la periferia, ¿no? Y paradójicamente el Papa Francisco nos invitaba a salir a evangelizar las periferias, y qué curioso, hoy en día las periferias de nosotros son nuestro corazón íntimo. Las periferias no están afuera de nosotros, sino que estamos evangelizando eso interior a nosotros mismos. Hace un camino en sentido inverso, vuelve hacia su corazón y hacia su fuente. Es él mismo lo que encuentra primero, su caos, su desorden. A través de un doloroso y posiblemente largo trayecto, sale de la ilusión sobre él mismo y descubre su verdad. Retoma el contacto de su corazón profundo. Cavando en él, como se cava en el campo, descubrirá el tesoro, ¿no? El trayecto de evangelización de las profundidades es el regreso del exilio, volvernos a Dios que nos habita y que nos trasciende. Bueno, él acá hace una toma de conciencia de su realidad. Cuando el hijo menor empieza a descubrir quién es Dios y al ver al Padre como es, puede verse a sí mismo sin mentiras. En este momento, instruido desde dentro, puede decir: he pecado. Su mirada ha cambiado. Puede asumir lo que es y lo que ha vivido. ¿Y nosotros? Ha llegado el momento en que, en la relectura de nuestra vida, porque hemos encontrado luz y misericordia en esos momentos dolorosos que el Señor nos mostró, podemos decir: he pecado, porque nos damos cuenta de nuestra deuda, donde nuestro corazón se tambalea, se convierte en verdadero y pobre, confiado y capaz de ser amado. El menor cambia de decisión, decide volver al camino, decide dar media vuelta. En la gracia de Dios es capaz de ponerse en camino. No se inmoviliza en la desgracia, en el victimismo y en la culpabilidad estéril. Es el tiempo de la determinación y de la elección, ¿no? Estoy determinado a hacer el cambio. Ver, juzgar y actuar, ¿se acuerdan? El Espíritu nos asegura que con la gracia de Dios podemos cambiar de dirección, renunciar a los viejos vestidos y entrar a una vida renovada. El hijo menor, sin embargo, solo está al principio de su camino de regreso. Aún no conoce verdaderamente al Padre. Ha hecho todo un movimiento interior, pero todavía no tuvo ese encuentro con la misericordia del Padre. Aún está lejos de darse cuenta de lo que le sucede. Entonces vivirá en los brazos del Padre, hasta en su propia carne, el encuentro que hará de él un hijo, recién en el abrazo. Porque el abrazo es lo que da vida, y ahí es donde se reconoce como hijo y no como trabajador, como pensaba volver a su casa. Solo en los brazos del Padre nos reconocemos como hijos. Sabemos ahora que sea cual sea nuestro estado, su gracia podrá siempre levantarnos y ayudarnos a regresar hasta el Padre. Nuestra tarea no es cuidar cerdos, ni ser jornaleros. Somos por Cristo hijos e hijas de Dios. Él se hace cargo de nosotros y nos perdona y reconforta. Entonces solo tenemos que abrir el corazón para hacer fiesta y recibir los distintivos del Hijo. Un vestido reservado a los huéspedes importantes, el anillo, que nosotros lo vemos siempre como una alianza, pero el anillo también era un anillo de sello con la marca, ¿no?, de la familia, donde uno podía sellar y podría volver a administrar bienes. ¿Qué bienes iba a administrar si él ya gastó lo suyo? Y lo otro era del hermano. Es como que volvió a ser parte de hijo, y esa mitad que quedaba de los bienes, porque el padre se había jubilado, se volvió a dividir. Lo vuelve a nombrar administrador, a pesar de haber metido la pata, ¿no? Y a la tercera
Distintivo de hijo son las sandalias como la señal de un hombre libre. El esclavo andaba descalzo, el hombre libre usaba sandalias en Palestina, ¿no? Dejamos al hijo menor por un momento y vamos a mirar al hijo mayor, a contemplar el accionar del hijo mayor. El mayor de los hijos expresa vivamente su rebelión. Nunca he desobedecido, jamás. Nunca he desobedecido, jamás. Ni una sola. No queda dudas de lo que él quiere expresar de tus órdenes, ¿no? El problema fundamental del mayor de los hijos es que se cree sin pecado. El mayor de los hijos simboliza nuestra ceguera ante nuestra distorsión más profunda, nuestra resistencia a vivir en la luz, nuestra buena conciencia. Antes que nada, busca un orden superficial e ilusorio, ¿no? Está todo bien. El problema es del otro, el otro es el que hizo mal. Yo estuve acá siempre. Así queda al margen, solo y sin alegría, fuera de la relación y de la fiesta. El padre no dice que abraza al hijo mayor, ¿no? Sino que sale a buscarlo afuera para que entre, ¿no? Que es el modo de abrazar al que está más lejos, con la preocupación, con el diálogo. Al contrario del menor, se vuelve rígido ante la dificultad. No es creativo ni corre ningún riesgo, pero ignoraba todo. Está ciego y cree que ve. Y el tercer personaje en juego en esta parábola es el padre. El padre celebra la fiesta del hijo perdido y encontrado, pero lo ama tanto como al que se ha quedado a su lado y ha dejado endurecer su corazón, ¿no? Ese hijo mayor. Va a su encuentro, sale para rogarle que participe en su alegría, y no lo deja en la soledad y en el rechazo. Nos da a conocer, bueno, esto también ha pasado algunas veces, ¿no? Con aquel que mete la pata, cuando hay pelea de hermanos y que no se llaman y que clavan el mensajito de WhatsApp, ¿no? Y siempre hay uno que va y que tiende la mano y que deja la puerta abierta, para que cuando el otro quiera, sepa que con el resto podrá tener problemas, pero acá, aunque no comulguemos en todo, tiene un camino, un puente tendido para el retorno, ¿no? Nos da a conocer, nos hace redescubrir cómo puede vivir el corazón de un hijo de Dios. Le dice Dios: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. A partir de esta experiencia podemos decir: he pecado. Entonces el paso más pequeño para entrar en la fiesta se acoge con una gran alegría. No sabemos qué camino purificador tomará el hermano mayor, porque no dice si entró o no entró, ¿no? Pero esta parábola nos enseña que podemos endurecer nuestros corazones con una apariencia de felicidad y de observancia estéril de la ley. Siempre fuimos a misa, siempre rezamos, tengo los chicos bautizados, yo ya está, yo ya no robo, no mato, yo ya estoy bien, ¿no? Estoy bien. Puntos comunes entre el perdón dado y el perdón recibido. El perdón que recibimos para nosotros mismos o que damos a los otros es central en nuestro trayecto. Pedir perdón o recibirlo nos conduce a vivir un proceso de renuncia, de desprendimiento, de duelo, que nos consiste en dejar las redes, en desagarrarse de lo que me dolió, de la ofensa, en desmezclarse con el otro, con el mal, en desatar, en dejar partir, en no retener, en no encerrar. Mediante el perdón estamos liberados y liberamos al otro. Muchas veces cuando perdonamos podemos usar esta expresión: Padre, es como que nos sacamos una mochila pesada, porque eso ya me ayudó a mí, ¿no? Di el perdón y pedí perdón porque reconozco que estuve mal en esto, ¿no? El perdón es la respuesta de Dios al mal en el mundo. La misericordia nos alcanza en el mismo centro de nuestro desorden y este reencuentro nos restablece en la verdad. Cada perdón dado o recibido es una Pascua, un pasaje de la muerte a la vida. ¿Cómo recibimos el perdón? A estas alturas tenemos, a partir de esta ruta, y el biológico están mezclados o dislocados, están desordenados.
Acá yo estoy transmitiendo en directo, ¿alguien me puede informar? Se está cortando, porque acá me toma como que se corta la transmisión, están avisando, se cortó la luz, le explico a la gente, pero seguimos transmitiendo. Ahí me figura que estás, Andrés, en línea. Ahí funciona. Estas cosas de la tecnología. Donde el diablo pone la cola, Dios pone la mano. Que el Señor ponga su mano sobre nosotros. Entonces, somos víctimas heridas, pero estamos voluntariamente en el pecado. Las direcciones falsas, tomadas como consecuencia de la infección de nuestras heridas, son una transgresión a las leyes de la vida y no están forzosamente al mismo nivel del pecado. Cuando uno estudia moral, hablamos de los actos humanos y los actos del hombre, ¿no? Los actos del hombre son los que realizamos de modo inconsciente: el latir el corazón, el proceso de la oxigenación de la sangre, la espermatogénesis, son realidades humanas, no son ni buenas, ni que te lata el corazón no es ni bueno ni malo moralmente. En los actos del hombre, en los actos humanos, entra el intelecto y la voluntad, ¿no? La libre decisión de obrar de un modo o de otro y querer obrar de un modo o de otro. Y eso es lo que hace que haya pecado. Materia grave, algo que vaya contra los 10 mandamientos, conocimiento de que eso está mal y consentimiento, querer hacerlo. Son las 3 cosas que tenemos que ver para decir que esto lo que estoy haciendo está mal. Pero también existen algunas situaciones que pueden atenuar la voluntariedad del acto. Por ejemplo, el hábito del que fuma, el hábito del que miente, el hábito del que roba, está tan acostumbrado que tiene como la conciencia como encallecida. Entonces, bueno, no lo disculpamos del acto del pecado, pero ahí es un atenuante. El miedo también, ¿no? Las pasiones no anulan la voluntariedad del acto. ¿Vieron cuando se habla de crimen pasional, por ejemplo? Está mal, es un asesinato, pero es un atenuante porque lo hizo movido por las pasiones. Bueno, en moral se da más o menos eso. Y en el caso del no conocer está la ignorancia. El ignorante, el que no sabe que no ir a misa el domingo es pecado, si no va, no conoce, no peca. Aunque ahora todavía tenemos levantado el precepto en todo el mundo. El Papa todavía no dijo, bueno, que es obligación ir a misa los domingos por esta dura realidad de la pandemia. Bien. Siempre podemos escoger la vida renunciando a la transgresión involuntaria o al pecado. Pedir perdón, sí, pero ¿de qué pedir perdón? Lo esencial es tomar la determinación de salir de la transgresión, haya sido esta voluntaria o no, de renunciar a la complicidad y entrar en ese movimiento de arrepentimiento que consiste en cambiar de dirección. Aunque hayamos vivido 10, 20 o 30 años contra una verdadera orientación de vida. Por ejemplo, tener un amante. Por ejemplo, pensar determinadas cosas. Por ejemplo, decidir odiar y cerrar la puerta a una persona. Pero son tantos años que yo vengo viviendo así. Bueno, la conversión es ese dar vuelta del camino y volver al centro. Volver a que esa etapa, ese dolor, esa toma de decisión sea bañada por la luz de Cristo. Hemos nombrado nuestros caminos equivocados en estos días. El Señor lo ha mostrado. Y ahora vamos a citar con más precisión a qué transgresiones nos han conducido. Miremos de nuevo nuestros caminos equivocados y hagámonos esta pregunta. ¿Qué ley de vida he transgredido? Optando por la muerte y no por la vida. Al hablar de ley de vida podemos poner los 10 mandamientos como motivo. Y en esto no solamente si aborté o no aborté, o si estoy a favor del aborto o no estoy a favor del aborto, porque no hay que ser tan chiquito en una sola mirada, unidireccional. En cuántas de todas mis tomas de decisiones no opté por la vida, es decir, por la felicidad, por el bien, por el descubrir, querer y abrazar el plan de Dios en mi vida y en mi historia. El perdón de Dios se ofrece en una totalidad gradual, sea cual sea nuestro estado, y seamos quienes seamos, si volvemos a Él convirtiéndonos de todo corazón. ¿Cuántos viven bajo el peso del remordimiento y la culpabilidad y la vergüenza? ¿Cuántos no integran el perdón recibido y piensan que no pueden estar totalmente lavados, desembarazados de la pesadez del pasado o del presente? Se han confesado muchas veces del mismo pecado y no se sienten perdonados, se sienten sucios, ¿no?
A menudo decimos que no conseguimos perdonarnos. Esta expresión es errónea, pues solo Dios puede perdonar. Vos no te podés perdonar a vos mismo. Nosotros no somos quienes nos perdonamos. Sería más exacto decir que no podemos acoger el perdón de Dios en nosotros mismos, porque esto que hice de modo consciente rompe la estructura que yo tenía de mí. Y no estoy de acuerdo con este que hice porque fallé en mi modelo, en lo que quiero mostrar afuera. Entonces esto es importante, sentirse perdonados por Dios en esas cosas que más nos avergüenzan. Después está la culpabilidad. Existe una diferencia fundamental entre el ser culpable y ser pecador. Una cosa es ser culpable y otra cosa es ser pecador. La culpabilidad se sitúa en el plano psíquico. Soy culpable psíquicamente, por eso tengo remordimientos, ¿no? Da a la conciencia la impresión de estar aplastada por un peso, como de estar adelante de un tribunal listo para juzgar e infligir un castigo. La culpabilidad es vivida en un círculo cerrado entre yo y yo. Soy yo el que me siento culpable. Y nos encerramos en nosotros mismos dando vuelta a lo mismo, y eso se llama remordimiento. El remordimiento tiene la misma raíz de rencor que tiene la misma raíz de rancio. Cuando uno come un pedazo de queso rancio, que come, lo repite, no lo digiere, bueno, son estas cosas que no termino de digerir. Remordimiento, rencor, rancio. La culpabilidad está ligada a lo que esperamos de nosotros mismos, a lo que pensamos que los otros esperan de nosotros. Muchas mujeres se sienten muy culpables porque no llegan con las cosas de la casa, están haciendo las cosas del trabajo, no llegaron a lavar la ropa, no llegaron a la tarea de los nenes, no llegaron a buscarlo a rugby, a fútbol, a tenis, a inglés, a alemán, a patina, a todo, ¿no? Nos encontramos con la búsqueda de nuestra imagen ideal y a partir de ella la mirada engañosa y negativa que podemos tener de nosotros mismos. Y nuestro juez interior nos conduce a acusarnos prematuramente de no estar a la altura de esto que estamos llamados a hacer. Es justo y bueno y normal reparar, si es posible, el daño que hemos hecho a otro, porque es importante para perdonar y dar perdón, reparar. Perdoname que me quedé con todos los dólares que tenía bajo el colchón, ¿sabés? Perdoname, devolvelo a los dólares, ¿no? En el Evangelio, Zaqueo se da cuenta de su condición de defraudador. Decide dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver el cuádruple de lo que ha robado. No siempre es posible reparar los daños que nuestros actos han ocasionado y es un límite que también tenemos que asumir. Cuando quebramos la fragilidad de alguien, la confianza, cuando hubo una pelea que ya es irreversible, poder sentarte a dialogar, ya está, no podemos volver atrás. ¿Qué hacemos? Bueno, no obstante, pidamos al Espíritu que nos inspire actos interiores que de alguna manera pongan en camino hacia la vida lo que ha sido destruido. Algo muy sanante para una mujer que abortó, por ejemplo, en su momento, es poder poner nombre a su hijo, ¿no? En la oración, poder poner un nombre, imaginar si va a ser un varón o una mujer, presentárselo al Señor en lo que es un bautismo de deseo. Señor, deseo que María Pía, Juan, Antonio, Sofía, ¿no?, sea bautizado en tu presencia, porque tu cuerpo tiene memoria genética de ese embarazo. Tu cuerpo hizo un cambio hormonal y tiene una memoria genética de ese embarazo. Entonces asumirlo, ponerle nombre, que es lo que venimos diciendo, poner un nombre es un único que está en el cielo, pero no vivirlo como una pesadumbre, como una cosa de culpa. La idea es sacar eso porque ya está, no puedo volver atrás, no podemos volver atrás. Pero ¿qué hacemos con ese dolor? Bueno, eso puede ser una experiencia, ¿no? Se te murió tu mamá, se te murió tu papá, se murió el tío que abusó de vos cuando eras chiquita, se murió el vecino que les hizo tanto mal. Pero bueno, ¿cómo hago para volver atrás? Bueno, puedo hacer una oración y decirle, visualizar y decir, mirá, esto malo no lo quiero. Así como un regalo, yo te puedo regalar este libro y vos después lo tirás o no me lo aceptás, o lo aceptás. Asimismo, el daño podemos aceptarlo nosotros o no aceptarlos. Y decir, yo esto no lo quiero para mi vida, que me pesó tanto, pero hoy en este retiro, en estas palabras, quiero vivir una liberación de esto que me pesa. Lo cual no quiere decir que va a desaparecer,
porque forma parte de tu historia, no va a desaparecer. Pero el modo en cómo yo lo vivo y lo traigo a la actualidad desde Cristo es lo que produce la sanación interior. Y eso se da en el ámbito de la oración y en el ámbito de la verdad. Entonces, existen también confusiones. A menudo llamamos pecado a lo que no es pecado y no sabemos ver bien nuestro pecado. En el texto de Isaías 5, capítulo 20, dice: «Ay de los que tienen el mal por bien y el bien por mal. Cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas». Llamamos mal a lo que está bien. Por nuestra falsa noción de Dios, un error o un fracaso no es pecado. Una tentación no es pecado. El hecho de tener límites no es pecado. Estar turbados no es pecado. Se trata de saber cómo tratar a quienes nos turban o cómo vivir las situaciones que nos sacan la paz. Ahí está el secreto. Una herida de la vida pasada no es pecado, ¿no? Una crisis no es pecado. Aprendemos a vivir la crisis desde Dios, porque es una crisis, no es pecado. El combate espiritual no es un pecado, es una lucha para ser fiel a la elección hecha. ¿Cuántas veces los que nos hemos convertido, en algún momento tenemos que empezar a levantarnos temprano para ir a misa el domingo? Y era lindo quedarte en la cama, pero te tenés que levantar temprano, y ahí hay un combate espiritual. No voy a rezar, bueno, no digo nada de bendecir la mesa cuando está mi familia, porque mi familia no bendice, y bendigo en secreto, y tener que deshacerte la violencia, si se quiere, de decir, vamos a bendecirla, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos, que es algo muy mínimo, pero que es un modo de evangelizar, ¿no? Mucha gente, cuando iba a la peña, ahí en el pueblo, una peña de hombres, que empecé a ir antes de la pandemia, decían: Padre, nosotros nunca bendijimos la mesa. Y no porque eran malas personas, porque no había una costumbre. Y para muchos esa oración puede ser la única oración que hicieron durante todo el día. Si no rezaron con los hijos, o la mujer no hizo una oración, una velita a la Virgen, fue la única oración, la acción de gracia. Y ahí somos nosotros, estamos. Bueno, el combate espiritual no es pecado tampoco, es un defender la decisión de vivir en Cristo. Puede ser que llamemos mal a lo que está bien, o al revés, que llamemos bien a lo que está mal en esta confusión. La noción de pecado, entonces, es inexistente para muchos. Yo todo lo hice bien, lo del hijo mayor, yo siempre estuve. Tengo la vista ciega, pero nunca dijiste una puteada, nunca se te escapó. Y no significa que vos seas una pésima persona, pero es reconocer que uno no es perfecto, porque la vida es así, ¿no? Todo es psicológicamente aprobado. Entonces, y bueno, si te hace bien, hace esto, ¿no? Porque lo psicologizamos para bien, para que no te traumes, ¿no? Todo tiene una excusa, ¿no? Puesto que hemos sufrido tanto, me permito estas pequeñas complacencias, ¿no? Compensaciones ocultas, dice Amadeo Sensini, que es un sacerdote que trabaja mucho para la espiritualidad de los curas. Compensaciones ocultas. Somos tan buenos ejercitando lo nuestro que yo me bajo media botella de whisky a la noche. Total, es una compensación. Porque total, yo lo otro lo hago bien. Y me permito esas pequeñas salidas que no son de Dios. Eso nos pasa a todos. Buscamos como compensaciones ocultas a lo bien que hacemos. Justificamos la transgresión con el pretexto de apertura, ¿no? Ya eso pasó, eso es algo retrógrado, ahora hay que ser moderno. Y todo lo que vivimos es culpa de los demás, ¿no? De nuestros padres, del pasado, de tu suegra, es culpa de tu jefe, y hacemos como los perros que se rascan las pulgas para afuera, ¿no? Se rascan para... Entonces la culpa es del otro, va para acá y va para allá. Yo no tengo nada. Soy víctima inmolada por nuestra redención, ¿no? Entonces, perdonar, no podemos perdonar demasiado pronto ni demasiado deprisa. Perdonar a los que nos han hecho daño es un desprendimiento que se va viviendo en etapas. Solo cuando empezamos a reencontrar nuestra identidad, solo entonces nos será posible empezar a perdonar y sanar eso que duele mucho. Esto que estamos tocando duele mucho en el interior, mueve muchas cosas. Hay que reconocer el daño sufrido. La primera cosa es darse cuenta del daño sufrido.
Si nuestras emociones han sido borradas o negadas, ¿cómo podemos saber lo que tenemos que perdonar y a quiénes debemos perdonar si hicimos un bloqueo de eso? A partir de la tristeza y de la rebelión es como se vive el perdón. Muchos perdonan sin osar vivirlo, intentando olvidar. Olvidar no es perdonar. Olvidarte de lo que pasó no es perdonar, pues eso está dentro, está. O excusan, ¿no? Perdonar no es excusar la ofensa. Bueno, ya me engañó, me metió los cuernos 4 veces, pero bueno, es porque pobre, yo a lo mejor soy una mala mujer y no sé darle todo lo que él necesite. No lo excuses, lo que está mal, y eso no es perdonar, es excusarte. Por eso hay que ponerle a la vida los nombres de las cosas que hacemos, poner nombres, sino que somos adictos, no poner el nombre de lo que son las cosas, ¿no? Muchas piensan que el hecho de recordar la ofensa recibida es signo de que no se ha perdonado. Pero no es posible olvidar un acontecimiento que nos ha hecho daño. Cuando discutiste con tu marido o discutiste con un amigo, yo por algo que tengan en la cabeza fresco, y uno lo recuerda eso. Y el recordar no significa que no lo perdonaste. Eso fue ¿Por qué? Porque el recuerdo procede de la memoria y el perdón procede de la voluntad. Pues yo digo del corazón, pero depende de la voluntad. Son dos potencias distintas. Vos podés recordar. Dijimos que podés estar en un proceso de duelo porque se murió un familiar y poder ir a comer en una fiesta y disfrutar de una fiesta. Y vos no estás. Dijimos, viva la Pepa por la persona que murió, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la memoria, el intelecto, y otra cosa es la voluntad, que son las dos potencias que nos separan de los animales, el intelecto y la voluntad. El Espíritu Santo en la confirmación, levante la mano el que está confirmado. El Espíritu Santo en la confirmación nos regala 3 dones que perfeccionan la voluntad, que son fortaleza, piedad y temor de Dios. Y 4 que perfeccionan el intelecto, consejo, ciencia, entendimiento y sabiduría. La fortaleza es a la vez una virtud teologal, una virtud cardinal y un don del Espíritu Santo. Las otras virtudes cardinales se llamaban fortaleza, justicia, templanza y prudencia, como se llamaban las hermanas de mi abuela. ¿Se acuerdan que les digo siempre? La tía prudencia, la tía justicia y la tía templanza. Bueno. Ya me perdí lo que estaba diciendo. Bueno, entonces, el recuerdo procede de la memoria, entonces, y el perdón procede de la voluntad. La resurrección no es un olvido de la pasión. Cristo resucita con sus cicatrices. No es acá no pasó nada. Acá pasó, pero esto fue glorificado, fue vivido de un modo distinto. No es que la resurrección, que el domingo de Pascua tapó el Viernes Santo. No hay Viernes Santo porque total hay domingo de Pascua. No, señora. Jesús resucitó con las cicatrices. El signo de que hemos perdonado es que el recuerdo está ahí, pero no nos destruye ni nos impide vivir. Porque perdonar es recordar sin dolor. Se lo escriben. Perdonar es recordar sin dolor. El recuerdo va a estar siempre y no significa que no perdonaste. Cuando ese recuerdo vuelva y no te produzca ese escozor en el corazón, entonces perdonaste. Por eso hay que pedir a Dios poder sanar la memoria, el recuerdo del dolor. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Perdonar es recordar sin dolor. La segunda cosa es abrazar la realidad de lo que pasó, reconociendo el daño que nos ha hecho. Esto a mí me marcó y esto a mí me marcó mal en esto. Esta fue una herida. Incluso yo, por esta herida, se me infectó porque empecé a hacer determinadas cosas a raíz de esto, y hoy que me doy cuenta, por gracia de Dios de esto, quiero presentárselo al Señor. Aunque haga 10, 20 o 30 años que vengo realizando esto. Y quiero hacer una conversión del corazón. Entonces tengo que empezar más que a perdonar y también a perdonarme, porque ahora descubro el camino. No lo conocía o no lo vislumbraba tanto y hoy lo veo un poco más claro. Recordar para perdonar puede reavivar el dolor, pero estamos viviendo este paso en Dios. Así que sea Dios mismo el que nos ayude a ir sanando o que nos sostenga la mano mientras pasamos este proceso.
Como cuando estábamos enfermos en la cama y la mamá nos agarraba la mano, nos ponía el trapito y estamos ahí, ¿no? Con Dios. Entonces tenemos para esto tener una mirada justa, reconocer nuestra responsabilidad, nuestra parte de culpa y no victimizarnos es fundamental para acoger el reino. Segundo, ver una relación mal situada. Ocurre cuando esperamos que el otro colme nuestras necesidades. Algunos, si no obtienen lo que desean, rechazan al otro. Construyendo nuestra identidad en Cristo, podemos dejar la libertad al otro de amarnos a su manera o de no amarnos. Porque recordemos que no podemos exigir al otro el modo de amarnos. Vos nunca me decís que me querés. Y los varones nos cuesta muchísimo, tenemos que aprender a decir te amo. Y la mujer también tiene que aprender que a los varones nos cuesta muchísimo decir te amo. Y que muchas veces los celás, dónde estuviste, con quién estuviste. Si el tipo labura en un comercio, va a laburar con mina y con vago, con de todo. Y si labura en la calle, va a laburar con de todo. Y no significa que porque hable con otra mujer va a estar necesariamente buscando una infidelidad, aún con el corazón. ¿No? Celar está bien porque es un signo de amor, pero cuando se convierte en una enfermedad, no, eso no está bueno. Pues no deja vivir en alegría. Si estamos frustrados permanentemente por una espera no realizada, no podemos perdonar, porque la otra persona siempre nos está debiendo algo, ¿no? Nosotros no podemos dar el paso porque sentimos que nos está debiendo algo. La otra, para mirar una mirada justa, son las personas que persiguen un ideal, una noción de ideal sobre la imagen de la pareja, de la familia, de nuestros hijos, de la comunidad, puede hacer que pasemos nuestra vida queriendo realizarlo y solo existir para eso, para cumplir un ideal. Si tengo un ideal de pareja y lo proyecto en el cónyuge, le haremos llevar una carga insoportable, porque tiene que cumplir una obra de teatro, la que yo tengo armada para mí, y si no, no es una pareja. O lo mismo puede pasar en un grupo parroquial, o con una relación de amistad. Si los hijos no toman el camino ideal que tenemos, difícilmente podemos perdonarlo, porque yo quería que el nene juegue al fútbol, no que sea cocinero. Yo quería que la nena se case con un rico y estanciero, no con lo que trajo a casa, ¿no? Se hace difícil perdonar a las personas que rompen nuestro ideal familiar, con los hijos y comunitario, ¿no? Lamentablemente, por 4 años más, este es el cura que les toca. Y lamentablemente, por 4 años más, ustedes son la comunidad que me toca. Así que es mutuo, como en una relación de pareja, es mutuo. Y sí, por eso tenemos que charlar, tenemos que ver qué cosas yo lo estoy lastimando, no estoy haciendo bien, y yo también poder expresar qué cosas siento que en la comunidad tenemos que crecer. Como usted tiene que charlar eso con su marido, esa es la relación. Y si no se charla y todo está bien, y acá nadie tiene problema, acá nadie tiene problema en esta casa, pues todo funciona bien, y bueno, ¿qué querés entonces? ¿Qué querés entonces? Renunciar a juzgar a la persona que nos ofende, no juzgar al otro, significa no querer evaluar su grado de culpabilidad ni el mal que tiene dentro. El perdón se arraiga en el árbol de la vida y no en el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Porque solamente Dios conoce lo que vive en el corazón un ser humano. Entonces no juzgo lo que hizo, no juzgo la acción. Perdono a la persona, ¿no? En el árbol de la vida y no en el árbol del bien y del mal, porque si no nos estamos comiendo nosotros el otro fruto que no se comieron Adán y Eva. Muchos tienden a negar completamente a la persona, no esperan nada de él o de ella, no le dan importancia a lo que piensa o dice, es una forma de matarlo. No se puede entonces perdonarlo porque reducimos a la otra persona al acto. Esta persona hizo esto. Yo voy a usar un ejemplo que a lo mejor no sé si es ideal, pero no lo voy a usar el ejemplo. No es el ideal. No, porque por ahí decimos de una persona algo y encerramos a la persona. Se me viene a la cabeza lo de Hitler, fue un genocida, pero habrá hecho, calculo, algunas cosas buenas. No digo que fue malo todo lo que... Algo bueno habrá hecho en su vida, pero es una persona
Y así, si era una persona enferma, si era enfermo, entonces no había culpabilidad porque estaba enfermo, no había conocimiento. Pero muchas veces nosotros encerramos a la persona en un solo acto para toda la vida, ¿no? Y la persona cambia, porque nosotros también cambiamos. Ese marido que fue infiel, esa amiga que contó un secreto, ese compañero de trabajo que te vendió porque en ese momento convenía para poder escalar, pero ahora la persona... Hay todo un montón de historias y por ahí nos cerramos en una etapa histórica de la persona. La persona cambia, porque nosotros también cambiamos, ¿no? No tenemos que fijar al otro en el momento de su vida en el que nos ha herido. No es solo lo que ha hecho, porque puede evolucionar. Aunque el prejuicio sea real y sigue siendo hijo de Dios, es otra persona también, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando viene una persona que odia mucho a otra, le digo, ¿vos querés que esa persona se condene en el infierno? No, padre, estoy muy enojado, estoy muy enojada, pero no, que se condene en el infierno no. Ese es un primer paso como para encontrar una luz para el perdón. No querer que la otra persona sea aniquilada o que sufra toda la eternidad. Y hay personas que dicen sí, me gustaría que esta persona se condene, porque ese es el grado de odio que tienen y ese grado de odio es proporcional al grado de dolor que esta persona le realizó. Entonces hay que empezar a trabajar esto, el dolor, hay que empezar a trabajar. ¿Por qué duele tanto esto? ¿No? Discernir el acto, el comportamiento del ofensor. Podemos nombrar eso que nos ha hecho daño sin condenar a la persona que nos ha herido. Muchos tienen fuerte resistencia al acto de perdón porque creen que perdonar les hará adherirse al comportamiento del otro, lo que no pueden aceptar. Yo lo perdono a mi marido que me fue infiel, que me gritó, pero claro, el perdonar parece que yo estoy aceptando que la otra persona está bien lo que hizo. Por eso nos cuesta perdonar. Pedir al Espíritu entonces la fuerza para decir no a lo que se nos pide o se impone y que no es del Espíritu. Algunos estados interiores contrarios al perdón, que podemos nosotros tomar la decisión de empezar a perdonar, pero en ese camino interior encontramos algunas piedritas. Algunas de esas piedritas podrían ser el desprecio de la otra persona. Jesús nunca despreció a nadie. Eso era lo que atraía a su alrededor a la multitud de los que se sabían culpables y se creían impuros. No lo juzga, ¿no? Jesús tenía prostitutas, tenía publicanos, tenía pecadores que no se sentían juzgados y por eso se acercaban. Hoy también, los curas, hay gente que no se acerca a confesarse o a charlar con determinados curas porque saben que si van le van a bajar caña, ¿no? Y otros curas que son relaxos, ¿no? Porque entonces aceptan para charlar a homosexuales, a personas que usan anticonceptivos, a personas que están juntadas, y esos curas son relaxos. No hablo de dar la comunión ni nada, estoy hablando de charlar, estoy hablando de esto, ¿no? Entonces vos tenés parroquias en donde son todos pluscuamperfectos, católicos, apostólicos y románticos, y tenemos parroquias como la nuestra, que es un zoológico, un arca de Noé, donde nos salvamos los que podemos con lo que somos, porque esto es lo que somos, Jesús. Esto es lo que yo soy como cura, no me pidan otra cosa. Y estos son lo que ustedes son como laicos. Y esta es nuestra comunidad. Y eso es lindo, reconocernos así. Porque si no estamos con la fábula de lo que debería ser un pluscuamperfecto cura o una pluscuamperfecta comunidad, ¿no? Entonces, si despreciamos a la otra persona, no podemos perdonar. Si despreciamos, no hemos perdonado verdaderamente. Otra piedra para perdonar puede ser el rencor. Ese resentimiento es una verdadera toxina que envenena el alma. Reconocer el rencor es el primer paso. El rencor conduce a retener indefiniblemente el mal del otro, a fijar, a inmovilizar y a atar. Lo antiguo está sólidamente arraigado y lo nuevo no puede ocurrir. Estábamos diciendo de dejar de lado lo viejo para empezar a vivir lo nuevo. El rencor nos impide eso. Otra piedrita puede ser el sentimiento de venganza. El rencor puede llevar a un sentimiento de venganza. Vengarse es desear el mal al otro. Es lo contrario a la bendición. Maldecir es decir mal. Bendecir, bien decir, es decir bien, ¿no? Es alegrarse en su caída. Eso es la venganza.
Nace del sentimiento de impotencia ante el mal que se nos ha hecho y también está relacionada con la negación del pasado. Bueno, algunas precisiones sobre el perdón para ir terminando. El perdón no es forzosamente la interrupción del sufrimiento. Uno puede seguir sufriendo la herida y sin embargo perdonar al agresor. El perdón es incondicional, es gratuito y excluye cualquier regateo. Se perdona sin perseguir un objetivo. Yo te perdono, pero vos cambio tal cosa. No sirve. El perdón porque es un proceso interior mío, ¿no? Imposible hablar de perdonar a condición de que el otro dé un paso, reconozca sus errores. Yo te perdono, pues si reconoces que estuviste mal. Y no. Pues si te tenés que dar cuenta del daño que hiciste, pues si no siempre lo mismo, 3, 4, 5 veces con lo mismo. Entonces no se trata de sentarte para charlar por el perdón, se trata de charlar con la persona que hizo daño para ver qué es lo que está haciendo en su vida. Si en eso que está haciendo se da cuenta que no está cumpliendo la voluntad de Dios, o cómo está viendo que la está cumpliendo, ¿no? Y por último, el acto de perdón. Una vez que unimos todas estas etapas, que fuimos saltando estas piedras, que fuimos corazonando lo que nos pasó, que fuimos retornando como el hijo pródigo a lo profundo del corazón, llegará entonces el momento de efectuar el acto de perdón. Si la elección es clara, no tardemos en dar indefiniblemente el perdón. Animémonos a dar ese paso. Este acto de perdón debe ser preciso, ¿no? Tal día, a tal hora, elijo cancelar la deuda y desde ahora ya no tenés ninguna deuda conmigo. Te libero de esa deuda. Es un modo de decir, bueno, yo vuelvo del retiro y me hago el propósito de charlar con esta persona que tenía un entuerto y presentar el perdón, sacarme esta mochila de encima. Si se hace en el corazón profundo, con determinación, el corazón guardará la huella de ese paso, y si ya perdonamos alguna vez alguna ofensa, sabemos que el dolor puede seguir, pero que eso que hacía mucho ruido, bueno, ya no está, y que forma parte del pasado. Muchos de ustedes han recordado en estos días cuestiones a lo mejor ya perdonadas o heridas que ya estaban sanadas y qué sé yo, pero bueno, hemos descubierto que en la presencia de Dios es como que hay un aire nuevo, como que se respira un aire nuevo. Bueno, mucho para meditar, mucho para profundizar. Nos encomendamos a la Virgen Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El MP que tienen que hacer es: ¿cuánto tiempo hace que estás así? Anoche tuvimos la noche de adoración y meditamos los textos de la niñez herida. Bueno, eso lo hicimos en general. Ahora el MP vamos a centrarnos en los sufrimientos de nuestra primera infancia, un poco en base a lo que rezamos anoche en la noche de adoración y en los textos que se proponen ahí en las hojitas. El Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y nos encontramos mañana para la última de las charlas. Por la mañana tendremos la misa, la avisaremos por el Facebook de la parroquia y tendremos la última charla para meditar. Nos vemos, hasta luego.